En este video vamos a ver la instalación, configuración y funcionamiento del servidor DNS Bin 9. Los integrantes son Joan Fernández Cruz, Paul Moreno Sánchez y José Zambrano Córdoba. Continuamos con el video. Bueno, vamos a instalar el paquete bin 9 y iniciamos con el comando apt-get install bin 9. Se van a instalar todos los paquetes necesarios para el servidor DNS y vamos a tener nuestro directorio de configuración en /etc/bin. Vamos a explicar cómo crear nuestra zona. Una vez instalado, vamos a ingresar a la carpeta usando el comando cd /etc/bin. A listar los paquetes que se encuentran en nuestra carpeta con el comando ls --l y encontraremos algunos ficheros. Nosotros vamos a poner el fichero de las zonas en el fichero namec.conf local, donde crearemos nuestros registros. ¿Ya? Si procedemos a editar el fichero ya antes mencionado, veremos que está vacío. Tendríamos que crear dos zonas para un mismo dominio. Una zona de resolución directa, que nos resolvería de los nombres a la IP, y una zona de resolución inversa, donde nosotros nos podríamos preguntar sobre una dirección IP, nos resolvería con un nombre. Pondría yo zone y diría cuál es mi dominio. En nuestro caso, tcp/ip.io. Abro llaves y lo principal es ponerle el tipo de servidor que es, que va a ser tipo maestro, y después le indicaría el fichero donde están todos los registros de la zona en general. Se suele poner en el mismo directorio bin y se llama como database.tcp/ip.io. Ya sabemos que este fichero contiene todos los datos de ese dominio. Le daremos punto y coma y crearemos la zona de resolución inversa. Es decir, que para nuestra red le ubicaríamos de forma inversa, o sea, 1.168.192. Pero además se le debe poner in-addr.arpa. Esto es la nomenclatura que indica que esta es la zona de resolución inversa. También sería de tipo maestro, porque va a contener el fichero que tiene los registros y lo vamos a poner en database.192.168.1 y ya con esto el servidor sabe cuándo revise tiene esta zona y tiene esos ficheros donde tendría que ir a consultar los registros. ¿Qué nos quedaría? Puedes crear esos ficheros, crear el fichero de resolución directa y el fichero de resolución inversa. Ahora vamos a crear uno desde el principio. Lo que haremos es copiar un fichero de ejemplo que nos sirven para no tener que hacerlo todo desde el principio. Por ejemplo, si abrimos el siguiente fichero, vemos una zona del localhost y tendremos la estructura para poder escribir. Entonces copiaremos el db.local a db.tcp/ip.io y también copiaremos el db.127 al db.192.168.1. Ahora tenemos que personalizarlo con nuestras necesidades y registros. Esto ya no es fichero para el loopback, sino que es para la zona tcp/ip.io. Aquí le decimos quién tendría autoridad sobre esta zona y en este caso dns.tcp/ip.io. Y aquí pondríamos el correo electrónico del responsable de la zona, en este caso info.tcp/ip.io. Aquí tenemos estos valores y lo dejaremos por defecto. El serial indicaría el número de cambios que lleva este fichero. Como es la primera vez que lo creamos, pues dejamos en 1. Y si hacemos modificaciones o eliminamos algo, lo deberíamos de actualizar, porque es lo que se va a usar un servidor o un supuesto servidor secundario para saber si tiene la información actualizada. Y todos estos tiempos hacen referencia al tiempo de vida y cuánto tiene que preguntarle por esta zona y etcétera. Pues aquí dejaremos un espacio al final y ns, que es name server,
que sería cuál va a ser el servidor de nombre de esta zona, y en este caso sería dns.tcpip.yo. Podemos ver dos DNS, donde si falla uno, yo podría recurrir al siguiente. Podemos ver otro registro que sería el MX, que hace referencia al servidor de correo y tiene un número que indica la prioridad, y cuanto menor sea el número, mayor prioridad tiene ese servidor de correo. El servidor de correo puede ser mail.tcpip.yo. Todos estos nombres debemos resolverlo y decir a qué IP corresponde. ¿Cómo se hace eso? Pues con un registro A, que tiene a la izquierda el nombre, en este caso DNS, y la dirección IP, que en este caso sería 192.168.1.253. Por lo siguiente, llenaremos un servidor FTP in a 192.168.1.252, y en la siguiente ponemos imat in cname FTP, y en la siguiente sería www in cename FTP, y con esto ya tendríamos nuestro registro creado. Ahora tocaría crear el de resolución inversa. Ingresamos nano db.192.168.1, ¿ya? La cabecera sería lo mismo que la anterior. Ya el fichero es para la zona tcpip.yo, la autoridad en este caso dns.tcpip.yo, y el correo sería info.tcpip.yo. El servidor para esta zona sería dns.tcpip.yo, y aquí está la diferencia. No hay registro A, sino un registro PTR. A la izquierda va la IP. Por lo tanto, pondremos en el primero 252. In PTR dns.tcpip.yo. En el segundo iría 124. In PTR ftp.tcpip.yo. Y con esto tendremos la configuración básica para resolver los nombres del dominio tcpip.yo. El siguiente paso sería resetear el servidor. Escribimos el comando /etc/init.d/bin9 restart. Este servidor tiene una peculiaridad, y es que aunque no esté bien, no da error cuando se resetea. Es muy recomendable revisar las 40 primeras líneas del syslog con el comando tail-n40/var/syslot. Ahí nos va a decir que nuestras zonas se han cargado bien, y aquí vemos que sí se han cargado correctamente y se están ejecutando. Una vez que las zonas están configuradas, yo puedo utilizar la herramienta DIC para preguntar sobre la resolución inversa y directa. La ventaja es que yo puedo especificar el servidor DNS al que le voy a preguntar. En nuestro caso, 192.168.1.253, que es mi IP, y le voy a preguntar por el nombre dns.tcpip.yo. Entonces, aquí tenemos que me contesta que ese nombre corresponde a esa IP. Esa sería la respuesta. También vemos que nos dice cuál es el servidor y una información adicional sobre el DNS2, porque también me detecta que son los servidores de nombres para esta zona. Yo también, al ser localhost, pude haber puesto aquí directamente los campos y le podría haber preguntado por otro. Ejemplo, FTP. Si ahora hiciera una pregunta de resolución inversa, nos da la respuesta de que es este nombre el que equivale a este. Por lo tanto, el DNS está funcionando correctamente y podríamos directamente utilizarlo en nuestra intranet como en internet o una red de TCP.